Buen Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído, Padre. Y Padre Dios, pues como siempre necesitamos tu ayuda, Señor Padre. Que Padre Dios, tú ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Padre Dios, para entender tu palabra, Señor, y el significado de ellas, Padre. Bendícenos, Padre de Dios, así como estamos, y derrama bendición tras bendición. En nombre de Cristo Jesús, oramos y pedimos. Amén y amén. Dice, hermanos, este contexto, hermanos, de la palabra que hemos leído, que yo no alcanzaba yo a entenderla, no alcanzaba a comprender por qué Cristo Jesús decía, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, verso 26, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acabamos de leer en Mateo que dice, no es digno de mí. Y Lucas dice, no puede ser mi discípulo. Cuando yo leía estas palabras y decía yo, ¿cómo es que yo voy a aborrecer a mi papá? Aborrecer a mi mamá, aborrecer a mi hijo, aborrecer a mi esposa. Porque a mi manera de entender aborrecer es, se puede decir, odiar o no querer nada con tal persona. Pero recordemos que Cristo Jesús, hermanos, les habló a mucha gente de diferentes categorías, se puede decir. La Biblia fue escrita, ¿qué? ¿En qué idiomas? En arameo y en otros idiomas. Los griegos, ¿sí? Entonces en ese idioma, hermanos, que yo no entendía que es aborrecer, quiere decir amar menos. No vaya a aborrecer a su papá, a su mamá, a su hijo. No los vaya a abandonar, no los vaya a abandonar a su suerte, por decirlo así. Es decir, amar menos, porque la demanda que Cristo hace es que se le ame sobre todo. En unas versiones, en la Nueva Versión Internacional dice, y el que no sacrifica el amor a su padre y a su madre, el que no sacrifica. Hay varias y diferentes palabras con el mismo significado. Porque como dije yo hace tiempo, entonces ¿dónde quedaría Efesios capítulo 6? Y muchas personas dicen que la Biblia se contradice. Y realmente es que, hermanos, Jesucristo les hablaba a muchísimas personas porque grandes multitudes les seguían. Dice la Escritura que grandes multitudes les seguían. Fíjese nada más, pero no todos eran sus discípulos. ¿Sí? Usted que ha estudiado la palabra de Dios sabe lo que yo estoy tratando de explicar. Dice la Escritura que muchos, o sea, multitudes, quiere decir miles de personas le seguían, pero le seguían por diferentes causas. Unos le seguían por curiosidad, otros le seguían porque tenían hambre, y otros porque genuinamente habían creído en el Mesías, en el enviado de Dios. Y el hecho es, hermanos, que cuando los discípulos de Jesús, cuando Jesús les ordenó que fueran, ¿verdad? ¿A dónde? A Jerusalén, a esperar el Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a ser derramado. Dice la Escritura que estaban como unos 120. ¿Dónde estaban esas multitudes? Lo que quiere decir que todos los que le seguían no eran verdaderamente discípulos de Jesús. Hoy nos podemos hacer la misma pregunta. Y nosotros preguntar tantas cosas, ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué aquello? Yo en confianza con hermanos o personas que yo
que yo conozco y que tengo la confianza, le digo, mira, no te preocupes por aquel que anda desordenadamente, por aquel que no ha creído en el Señor. Preocúpate por ti. Preocúpate por tu relación íntima con el Señor, que no te haga daño en tu corazón. Entonces aquí dice que se le ame sobre todo. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Como que estas palabras, hermanos, suenan crueles o suenan ilógicas que salgan de la boca de Jesús. ¿Verdad? A nuestra manera de entender pudiera ser, porque los padres y los hijos son los seres que uno ama más. ¿Verdad? No hay relación humana que produzca mayores sentimientos que uno tiene a sus padres y a sus hijos. Si hay alguna pérdida que produzca verdadera agonía, es la de un hijo cuando pierde a sus padres. Fíjense nada más el dolor tan grande. Y la de los padres cuando pierden a un hijo. Y es que estos lazos, hermanos, son irreparables. Padres solamente tenemos dos, que es papá y mamá. Solamente. Y la palabra del Señor, hermanos, nos manda que honremos a nuestros padres y a nuestras madres. Mandamiento de Dios. Pero aquí en este texto, hermanos, que dice que el que ama más, porque estamos con la demanda que Dios, la demanda de Jesús es que se le ame sobre todo. Fíjese nada más. Pero sin embargo, aquí vemos que Cristo hizo una demanda tan fuerte que exige que se le ame a Él más que a nuestros padres y a nuestros hijos. Fíjese nada más. ¿Sí? ¿Sabe cómo yo expongo este detalle que estoy hablando? Recuerde que de dónde venimos nosotros, de creencias y costumbres. Que cuando ya sea que el hijo o la hija reciba a Cristo en su corazón, la madre o el padre, posiblemente, no todos, digan: desde hoy dejas de ser mi hijo, porque has traicionado nuestra religión. Entonces, como ama más a su papá y a su mamá, vuelve a la misma costumbre. Por eso dice la Escritura: el que ama más, ¿sí?, a padre o madre, no es digno de mí. Pero aquí vemos que es una demanda tan fuerte que exige que se le ame a Él más que a nuestros padres e hijos. Y la pregunta es: ¿por qué? Hay preguntas y respuestas. Porque Cristo no se conforma con el segundo lugar. ¿Ocupa el primero o no ocupa ninguno? El orden de valores tiene que ser el primero. Demanda que sobre todos los afectos que Él se tenga hacia Él, que Él sea el más importante, que si alguien se va a agradar, sea primero a Él. Yo recuerdo, y siempre recuerdo cosas, hermanos, porque las he vivido, me han sucedido. Yo espero que no haya sido criticado por eso, porque cuando yo estaba dirigiendo en la iglesia de Dickinson y mi padre muy malo del cáncer, pero gracias a Dios que mi esposa siempre lo llevaba a sus citas, y era en ese domingo que tenía que estar mi papá y ahí con yo apoyándolo con palabras de aliento, y yo estaba en la iglesia dirigiendo los cantos y sirviendo al Señor. El que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Y se lo explicaba yo a muchas personas que a veces me venían con esa pregunta.
Porque yo sé que el Señor tiene cuidado de mi papá y de mi mamá. Cuando tú pones primeramente a Dios en tu vida, Él cuida de los demás. Él protegerá a tu madre, a tu hijo, aunque ande en rebeldía, aunque no tenga una relación con el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo primeramente a Dios. No estás poniendo primeramente tu religión, sino que estás primeramente poniendo tu relación íntima con Dios. Esa es la verdad. La importancia de esta demanda se echa de ver en cuáles son los requisitos, fíjense nada más, con los cuales se debe amar a Dios. Hay requisitos en la palabra de Dios, que todos leemos, pero que posiblemente no nos pongamos a pensar o a examinar el significado de cada palabra. Deuteronomio capítulo 6, verso 5, los requisitos es: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Sí? Cuando tú amas a Dios de todo tu corazón, lo pondrás en primer lugar. ¿Que va a haber dificultades? Sí. Por eso dice el Señor que los de tu familia serán los enemigos número uno, porque estás poniendo primeramente a Dios en tu corazón. Y el segundo es: y de toda tu alma y con todas las fuerzas, dice Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Cuando el Señor citó este mandamiento, añadió: y con toda tu mente. Fíjese nada más: y con toda tu mente. Esto fue en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Pero Jesús dijo unas palabras también que son estas en Mateo 22, verso 37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí vemos lo que dijo Jesucristo, hermanos. Esas palabras, de tal manera que el amor de Dios, según la Biblia, es uno que debe ser, ¿cómo? ¿Con todo qué? Tu corazón. Segundo, con toda tu alma. Tercero, con todas las fuerzas y con toda la mente. Es decir, que todo el ser está envuelto. Todo nuestro ser está envuelto. Además de las áreas del amor y de la obediencia, no se pueden compartir ni se pueden dividir. Nadie puede decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero con mi mente amo al mundo. Nadie puede decir eso. Porque ¿qué es lo que mencionamos hace un momento? El que ama al mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Nadie puede decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, pero con mi mente amo al mundo. O yo amo a Dios con toda mi mente, pero con mis fuerzas físicas peco. Nadie puede decir eso. Es algo ilógico. El amor de Dios no acepta competencias. Fíjese nada más. El amor de Dios no acepta competencias. Dios no tolera rivales. Lucas nos menciona en su evangelio lo mismo que Mateo, que el Señor dijo a uno: sígueme. Y este le respondió: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Lucas capítulo 9, verso 59. Lo que este hombre le estaba diciendo, hermanos, al Señor era: Señor, mi padre está enfermo, ya está anciano, y es mi deber atenderlo hasta que fallezca. Y una vez fallecido yo te sigo. ¿Qué le respondió el Señor? Algo sumamente sorpresivo. Dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjese nada más. Hay varias demandas que el Señor Jesús hizo, y una de las que hizo también es seguirle.
seguirle. Esta demanda fue muy fuerte en el Señor, de todas ellas. Fue la que más Él usó. El imperativo sígueme lo usó el Señor con varias personas de diferentes categorías sociales y bajo diferentes circunstancias. Los llamados de Dios que Él hizo fueron muy diferentes. Yo no sé de qué manera fue el llamado tuyo cuando tú respondiste al llamado de Dios. Yo no sé en qué circunstancia estabas pasando tú cuando el Señor te llamó a que te arrepintieras de tus pecados y lo recibieras como tu Salvador. Yo no sé cómo fue, pero cada uno, el llamamiento de Dios fue diferente. Fue diferente. Y este estudio de cada uno de estos casos nos ayudará a comprender lo profundo y abarcador de este imperativo, de esta demanda. El primer caso que deseamos considerar en que el Señor le haya dicho a alguien, sígueme, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 59 al 60, que es el que acabo de dar a saber. Este discípulo del Señor pensó tener una razón por la cual no seguir al Señor en ese momento o inmediatamente. Una razón para postergar su acción, para cancelar, para decir después te sigo. Dice, no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy. Si el Señor te está llamando en este momento, síguele. Pero no le sigas de lejos, síguele de cerca. Y esto que estoy diciendo yo aquí, lo estoy diciendo porque también me están viendo en esta mañana a través de este video. Yo no sé de qué manera tú estás siguiendo a Cristo Jesús, pero Dios conoce tu corazón. Entonces aquí, en este llamado, podemos ver y conviene dos cosas que podemos examinar. La primera, la urgencia de seguir a Cristo es tan real que no hay ningún compromiso terrenal que deba de interferir en seguirle. Fíjese nada más. Cristo no le aceptó las condiciones que este discípulo le puso. No dijo, está bien, está bueno, haz lo que tienes que hacer, entierra a tu padre y después ven y sigue. Dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y cuando yo leía eso, digo yo, ¿cómo está eso? ¿Cómo un muerto va a enterrar a sus muertos si ya está muerto? Literalmente se entiende así. Pero la persona que está sin Cristo, hermanos, está muerta espiritualmente. Está muerta espiritualmente. Entonces, alguien tiene que comenzar. Alguien tiene que dar un paso, vamos a decir, de fe, de venir a Jesús. Y después el Señor se encargará de lo demás. Porque si la persona ve que tú has puesto acción en venir a Jesús y seguirle, y no seguir una religión, sino una relación y un cambio en tu vida, posiblemente aquel muerto encontrará la vida en Cristo Jesús. Yo no sé si ustedes lo entienden de esa manera. A Cristo se le sigue, hermanos y hermanas, cuando Él extiende el llamamiento. Porque cuando la persona resiste al llamamiento que está haciendo a través de su palabra, a través de un estudio, a través de una predicación, está resistiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de toda maldad, dice la Escritura. Entonces al Señor se le sigue cuando Él extiende el llamado. Y no cuando nosotros creemos que es el tiempo indicado. Señor, yo creo que no es tiempo, Padre Santo. A veces nuestra mente nos traiciona o nuestra mente natural es tremenda. A mí cuando me invitaban a predicar dije, no, Señor, yo creo que no es tiempo. Yo creo que todavía no es tiempo que yo haga eso. Se me llegó el tiempo de dirigir y abrir la puerta de la iglesia, cortar el zacate,
Pero predicar, yo creo que no es el tiempo, Señor. Pero sí es el tiempo de recibir tremendos rollitos verdes metiendo tiempo y medio. Y no es malo. No es malo. No es malo progresar. Si pones primeramente a Dios, porque dice amarás a tu Dios con todo tu corazón. Entonces, déjenme decirle que la demanda que hizo Jesús, ¿verdad? Donde dice, y anuncia el reino de Dios. Esto significa que cuando Cristo demanda que se le siga, no lo hace simplemente para amontonar gente. ¿De qué sirve que tengamos la iglesia llena, todas las bancas llenas, si no se anuncia el reino de Dios y su justicia? Dios, que todo lo sabe, hermanos, sabe quién intenta y quién lo hace cuando hay oportunidad. Dios lo sabe. Dios conoce todas las cosas, pero esto es lo que significa. Dios no quiere nada más que se llene, que la vida cristiana no es un desfile, hermanos. Cristo no está interesado en amontonar espectadores. Su demanda es con el fin de reclutar discípulos. Fíjense, no, hermano, lo más importante a veces lo dejamos por allá y volamos con tantos textos bíblicos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dijo que iba a estar con nosotros. ¡Oh, qué padre! ¿Pero qué dijo? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? Y enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Qué tanto te ha enseñado el Señor? ¿Qué tanto te ha enseñado el Señor? Pues dice Él, ve y hacer discípulos y enséñales todas las cosas que yo te he enseñado. La palabra de Dios dice así, amigo. Mira, fíjate que recibe a Cristo, hombre, no te resistas. Hay varias maneras de hablarle a la persona que no ha recibido a Cristo. Otro caso que conviene estudiar, hermanos, en el cual Cristo le hizo a alguien la demanda de que lo siguiera, lo encontramos en Mateo capítulo 9, verso 9. Y dice allí, y dice así: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Fíjate nada más. Cristo Jesús pasó, hermano, y nada más le dijo a Mateo: sígueme. Y Mateo le siguió, dice la palabra de Dios. Pero aquí podemos ver algo que podemos aprender. Algo que podemos aprender. La exigencia de Cristo a Mateo a que lo siguiera dejando todo fue sorpresiva e inesperadamente. No fue una exigencia en respuesta a cierta iniciativa de Mateo. Mateo nunca hizo una promesa de seguir a Jesús. Mateo nunca prometió nada, sino que fue un llamamiento sorpresivo. Y a veces así es el Señor. Nos habla cuando más ocupados estamos. Una de las veces que, pues yo siempre me preguntaba, ¿cómo es el llamado de Dios? ¿Cómo es el llamado de Dios? Mateo estaba, hermanos, ocupadísimo. Yo me acuerdo que en un tiempo, como les he dicho, yo era, en la compañía yo era supervisor, y aparte de supervisor me dieron un trabajo de encargado de las órdenes internacionales.
esa compañía hacía las puntas que van al fondo del mar para sacar petróleo. Y a mí me dieron ese trabajo de las órdenes internacionales. Y me querían dar otro puesto más para arriba. Pero yo no quise. Porque si así no podía servir al Señor como Dios quiere. Me ofrecían más dinero. Y no quise. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Dirá, el hermano va a decir lo mismo, pero es que realmente es cierto. Aunque yo ganara 3 veces más de lo que estaba ganando, mi esposa no podía sanar. Ni aunque fuera el más rico. Una enfermedad incurable. Pero Dios la sanó. Aquí vemos el llamamiento de Jesús a Mateo. Él se encontraba distraído, ocupado en sus quehaceres diarios. Jesús le sorprende diciendo, sígueme. Ahora, hermano, Mateo tenía un trabajo muy importante. Él recaudaba impuestos, o sea que era un empleo federal. Buenísimo. A este hombre ocupado, a este hombre con serias responsabilidades federales, el Señor les dice, deja todo inmediatamente y sígueme. Mientras que en el caso anterior que vimos, el otro discípulo tenía compromisos familiares. Y déjenme decirle que todos tenemos compromisos. Yo recuerdo en aquellos tiempos, no, pues él es diácono, el hermano es el diácono. Es el que tiene las únicas obligaciones ahí de hacer todo. Todos tenemos obligaciones. Yo en confianza, y no es bueno mencionar nombres, yo pedía la ayuda. Hermano, tú dirige. Y yo quería predicar en ese momento porque estaba la necesidad. Ya nuestro pastor había partido con el Señor. Por favor, tú dirige y yo predico. No, pues es que yo tengo trabajo, tengo esto. Digo, oye, ¿tú no crees que yo también tengo trabajo? Tengo a mi esposa también que atenderla. Tengo que atender a mis hijos también. A Mateo se le dijo, deja todo y sigue. Que en el caso anterior, el otro discípulo tenía un compromiso familiar, su padre. Mateo era un hombre ocupadísimo, con responsabilidades de verdadera importancia. Sin embargo, el Señor le dijo, sígueme, y sígueme ya. Pero, ¿cuál fue la reacción de Mateo? Inmediatamente le siguió, no hubo ningún diálogo, no hubo ninguna pregunta de parte de Mateo. Y cuando el Señor llama a hacer algo específico, dice, Señor, háblame, Señor, dame una señal, Señor, para saber que tú quieres que yo haga eso. Que no es así, es válido. Porque en nuestra desesperación humana, hermanos, en nuestra mente natural, nosotros queremos que ahorita en la actualidad el Señor nos haga saber qué es lo que yo quiero hacer. Fíjense nada más. Aquí vemos, hermanos, que Mateo no preguntó nada. Ni vemos que Cristo Jesús le prometió algo. Él no le dijo a Mateo, ven y sígueme y tendrás todo lo que has deseado. Él no dijo eso. No hubo ningún diálogo, no hay instrucciones de lo que estamos leyendo aquí.
Fíjense nada más, Jesús no lo prometió nada a Mateo. Pero en resumen, el llamamiento de Mateo nos recuerda que la demanda del Señor de que le sigamos puede llegar en cualquier momento, inesperadamente. No importa cuáles sean nuestros quehaceres y trabajos. Y que la única respuesta aceptable es la afirmativa. ¿Sí? El responder afirmativamente al llamado de Cristo es algo indiscutible e impeleable. Fíjense nada más. No hay ningún argumento que justifique el no hacerlo. Nosotros podemos poner tantos argumentos. Muchas de las veces creemos que estamos sirviendo al Señor y posiblemente no sea así. Posiblemente no lo alcanzamos a entender y lo entendamos como algo que tenemos que hacer rutinariamente, automáticamente. Y no deseando verdaderamente hacerlo para la honra y gloria de Dios. Porque dice la Escritura, recuerden que dice: todo lo que hagas, de hecho y de palabra, sea en el nombre del Señor. Porque si lo hacemos, hermanos, para el hombre, pues eso se quemará, dice. Mi esposa siempre oraba por mí cuando yo estaba sin Cristo. Yo no sé cuántas esposas o cuántos esposos están orando por esta persona. Posiblemente estén orando porque ya no soportan la actitud grosera o todo eso. Yo no sé, mi esposa, porque estaba orando. Yo no sé si ella estaba orando para que yo predicara la palabra de Dios, o solamente que Dios cambiara mi vida. Yo no sé. Pero los versículos, hermanos, que leímos en esta mañana indican con claridad que el Evangelio divide a la gente. El Evangelio divide a la gente. Posiblemente la persona dice: bueno, Cristo es el príncipe de paz. ¿Cómo es que vino a dividir o a hacer, enseñar? Es que hay dos clases de paz, hermano. Hay la paz material y la paz espiritual. Dijo Jesucristo que Él no daba la paz como el mundo la daba. Entonces la gente que hace esas preguntas es porque ni conoce la palabra de Dios, es porque ni hay una relación con el Señor, y la persona cree que Dios vino a traer paz mundial. Y si quieren la paz mundial, que no haya guerras, que no haya terremotos, pero no quieren hacer la paz con el cónyuge, con la esposa, con el esposo, con el hermano, con el pariente. Esa paz no la quieren. El Evangelio, hermanos, seguro que es el mensaje de paz. Pero cuando la gente confiesa a Cristo, y es usual que tenga enemigos. Ustedes saben que los hermanos, los medios hermanos de Jesús fueron los últimos en creer en Él, ¿verdad? No querían creer en Jesús, en Cristo, no lo querían reconocer como el enviado de Dios. Dice que en la ciudad natal de Él, dice que no hizo milagros por la incredulidad de todos ellos. Entonces, ya para no quitarles mucho tiempo, la conclusión, hermanos, de este estudio o predicación, como usted lo quiera recibir o llamar,
¿Cuáles son las demandas de Cristo? No se le va a olvidar. Las demandas de Cristo, lo que Dios exige, vamos, lo que Cristo exige. Que se le confiese, ese es uno. Que se le ame sobre todas las cosas y personas. Y que se le siga. Fuera de estas demandas no puede haber verdaderos discípulos cristianos. No puede haber discípulo. El discípulo aprende de su maestro, obedece a su maestro. El discípulo no le dice a su maestro que sabe más que él. Fíjate nada más. Entonces, esta mañana, tú que estás viendo este video, yo no conozco tu nombre, ni te conozco. Pero en esta mañana tú quieres confesar al Señor que le has estado siguiendo equivocadamente. ¿Le vas a amar? ¿Le vas a seguir? No lo dejes para mañana. Esta es la palabra de Dios, no es el pensamiento del hombre. Esta es palabra de Dios, así es que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy mismo. Recibe a Cristo como tu Salvador y comienza a seguirle de cerca. Vamos a orar. Una vez más, mi Padre, Señor, Dios de los cielos, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque, Señor Dios, pues has hablado en nuestros corazones. Y Padre Santo, tu palabra que nunca vuelve vacía, Señor. Sea, Padre Dios, la que convenza de error y de pecado, Señor. Gracias porque me hablas a través de ella, Señor. Y porque, Señor Padre, nos esforzamos a obedecer tu palabra y a ponerle por obra. Te damos las gracias, buen Dios, y yo te ruego, te pido, Señor, por tu iglesia, Señor, la cual tú pagaste un precio muy alto, Padre. Bendice de una manera muy especial a tu iglesia. Te damos las gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos.